Por eso está como aquí la pregunta, porque pues tenían esas pequeñas confusiones de cuál de estos tres personajes fueron quien le notificó al marqués. Recordemos que cuando Sierva María fue mordida por el perro, ya Dominga de Adviento había muerto. Y pues quien estuvo presente cuando a Sierva María la mordieron fue una criada que la estaba acompañando al mercado. ¿Por qué Sierva María fue al mercado? Profe, Profe, es porque que ya si no estoy estaba mal. Bueno, Porque, primero voy a escuchar ahorita a Lady. Lady, te escucho. porque fueron al mercado ya que iban a comprar unas cosas que necesitaban para el cumpleaños de Sierva María. Muy bien. Y también Entonces, por dime, órdenes del obispo, ¿no? no, no, eso sí está mal. Esa respuesta está mal. Por eso estamos aclarando. Ella fue acompañada al mercado porque pues iban a comprar unas cosas para la fiesta de Sierva María, pero se desviaron del mercado porque pues a la criada como que le llamó la atención la venta de esclavos que estaban haciendo en el puerto. ¿Listo? Y ahí, mientras se desviaron, pues Sierva María fue mordida por este perro. Les contaba que para el cumpleaños de Sierva María, pues ya Dominga de Adviento ya había muerto. ¿Alguien que me responda cuántos años iba a cumplir Sierva María? 12. 12 12 años. Profe. años. Muy bien, 12 años. Y bueno, después de varios meses, ¿en qué mes cumplía años Sierva María? ¿En qué mes cumplía años Sierva María? No estoy segura, pero creo que era en diciembre. Muy bien, Lady. Fue en diciembre que Y el, Sierva María y cumplía el años. mar se enteró en enero que la había mordido un perro. Muy bien, muy bien. Entonces, en este caso, Lady tiene toda la razón. Bueno, entonces, ¿cómo se enteró el marqués que su hija fue mordida? Bien dicho, por Sagunta. Bueno, aquí Sagunta no es la de la imagen, sino estamos aquí referenciando cositas de la película de la princesa y el sapo, y ella es Mama Odi. ¿Listo? Sino que por la descripción que nos da Gabriel García Márquez, pues se me hizo mucho la conexión con Mama Odi. Entonces aquí tenemos la citación en la diapositiva de cómo se enteró y quién era Sagunta. Entonces dice, no volvió a saberse nada de los mordiscos hasta principio de enero, cuando una india andariega, conocida con el nombre de Sagunta, le informó que en marzo habría un eclipse total de sol y le dio noticias completas al marqués de los mordidos el primer domingo de diciembre. Entonces aquí ya nos dice el día del cumpleaños de Sierva María, que fue el primer domingo de diciembre. Ahora bien, aquí, si ustedes ven, tenemos otra vez la citación entre comillas, ¿sí ven? Aquí tenemos la mayúscula inicial y aquí tenemos dos cositas que quiero subrayar. Aquí el paréntesis y los tres puntos suspensivos. ¿Alguien me puede explicar por qué está el paréntesis y los tres puntos suspensivos aquí en esta cita? Profe, si no estoy mal, es porque el texto sigue ahí, pero ahí le cortas alguna parte. Exactamente, muy bien. Como Juan Esteban nos estaba contando, Es resumido. exactamente. Aquí me voy más a la explicación de Juan, que aquí ese paréntesis y esos tres puntos suspensivos es porque yo corté cosas que no eran necesarias para esta explicación y por eso ahí le colocó puntos suspensivos porque después de esa partecita, o sea, después donde dice el nombre de Sagunta, hay otro texto más, pero pues para mi explicación y para lo que yo estoy citando no es necesario. ¿Listo? Ahora bien, dice, le informó que en marzo habría un eclipse total de sol. ¿Alguien que me explique qué es un eclipse total de sol? Yo, Dime, Jean Paul. eclipse total de sol no es cuando, creo que es cuando el sol se coloca frente a creo que es al resplandor de la luna y el reflejo de la luz, creo que es eso, ¿no? Pero entonces en este caso, ¿se ve más claro o se oscurece el día o qué pasa? Se oscurece. Se oscurece, o sea, el cielo totalmente se oscurece.
¿Listo? Esto es importantísimo, ya lo vamos a ver por qué. Pero no Profe, total, ¿o sí? creo que en ese entonces, pues eso se había arraigado a que supuestamente cuando hay un eclipse de sol, podría ser que pasara algo en ese entonces. Muy bien, exactamente. Entonces, por eso nos dice, bueno, Jean Paul, es total, o sea, en este caso se oscurece totalmente el cielo, ¿listo? O sea, por eso dice eclipse total, porque hay eclipses parciales, ¿listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta. Bueno, continuamos entonces. Como nos estaba anticipando un poco Juan Esteban, en este caso, ¿por qué los eclipses y los cometas eran de mala suerte? Ya Juan nos estaba diciendo que para ese entonces, donde está ambientada nuestra historia, que es en la época de la colonia, la gente pensaba que los eclipses, y no solamente los eclipses, sino los cometas u otro fenómeno, o ciertos fenómenos naturales importantes, pues eran de mala suerte. Dentro de la historia, aquí mismo lo podemos ver en esta cita. El marqués, después de que se entera de que Sierva María fue mordida, él le dice a Sagunta, no veo el porqué de una peste, no hay anuncios de cometas ni eclipses que yo sepa, ni tenemos culpas tan grandes como para que Dios se ocupe de nosotros. Entonces, pues desde la religión católica también vemos la creencia de que pues cuando hay fenómenos naturales grandes, ¿sí? Terremotos, huracanes, etcétera, etcétera, pues es porque ya el mundo está tan plagado de pecados que pues que Dios empieza a castigarlo con este tipo de fenómenos. Como dice Profe, la señora, si no estoy mal, pues esto también sucedió hace poco, en el 2012, que porque los mayas en el calendario solo lo hicieron hasta el 2012. Entonces exacto. que probablemente se iba a acabar el mundo en el 2012 y bueno. Exacto. También, por ejemplo, en teorías conspiracionistas de esta pandemia, dicen que pues que después del eclipse total de sol que hubo el año pasado, pues digamos que se vino esta pandemia, o sea, es otra teoría conspirativa. Pero entonces aquí, como dice la diapositiva, en la antigüedad, miren acá, ¿sí? Miren cuando yo tengo acá el sonido hueví, tengo que colocar estos dos punticos. ¿Alguien que me recuerde cómo se llaman estos dos punticos? Diálisis, si no estoy mal. No diálisis, no. Diéresis. ¿Listo? Diéresis, diéresis. La diálisis es un proceso que yo hago de filtración de la sangre cuando alguien sufre de los riñones. ¿Listo? Eso es diálisis. Pero estos dos punticos se llaman diéresis. Bueno. Profe, si no estoy mal, se coloca porque hay dos vocales pegadas. Sí, y porque cuando en la G tenemos el sonido de we. Entonces, por ejemplo, en pi. ¿Es dictongo? mm, sí, no, sí, es un diptongo. Pero entonces, cuando el diptongo está presente en la G, ¿sí? Por eso colocamos la diéresis. Entonces, en palabras como pingüino, lingüística, antigüedad, se deben colocar estas diéresis. ¿Listo? Cuando tenemos el sonido we. Bueno. Les decía entonces en la diapositiva que en la antigüedad las personas creían que si se veía que pasa algo en el cielo, algo dramático como una caída de un meteoro, un cometa o un eclipse, es una señal del cielo, un mensaje de los dioses o un castigo de Dios, ¿sí? Aquí en la diapositiva tenemos que entre los mayas existía la idea de que la procesión del día y de la noche tenía que ver con una batalla entre la oscuridad y de la luz, entre el bien y el mal. Entonces, por eso los aztecas y los mayas hacían sacrificios, sobre todo en la época de los eclipses, para que a través de ese sacrificio, en esa batalla de los dioses, reinara más el bien que el mal. Para la religión católica, entonces al principio, pues como no se sabía bien qué era un eclipse, pues muchas personas en Europa y en otras culturas, pues piensan de que al oscurecerse el día, pues ya digamos que de un momento a otro, un repentino oscurecimiento del día, pues también es una época oscura para la humanidad. Entonces, como que son esas creencias que nos la hacen ver en esta parte del libro, entre los capítulos 1 y 2. Bueno, bien, la otra pregunta que quería aclarar era esta. ¿Por qué el doctor tenía mala fama? Entonces, alguien que con sus propias palabras me diga por qué el doctor tenía mala fama, perdón. Profe, creo que era porque pues él había hecho una vacuna que curaba muchas cosas, pero tenía algunos síntomas a los primeros 3 días. También creo que era porque era un poco eh,
estafador, pues por esa misma razón de la vacuna o algo así. Ok. Lady, ¿tú ibas a decir algo más? Creo que era porque utilizaba generalmente magia negra y hablaba con descaro y vergüenza. Exactamente. Entonces, acá otra vez me acordé de nuestro villano de la historia que en algunas traducciones le dicen el doctor Sombra o como nos dijo Jean Paul, era el doctor Facilier. En este caso, aquí no, en el mismo libro nos dice, ¿por qué el doctor tenía fama? Había heredado su mala fama de nigromante y deslenguado, pero nadie ponía en duda su sabiduría. Eso está en la página 27 de mi libro. Aquí tenemos dos palabras importantes, nigromante y deslenguado. Es importante también de que ustedes busquen palabras desconocidas para conocer un poco más y comprender un poco más la historia. Entonces, al buscar en el diccionario, encontré que nigromante es la persona que ejerce la nigromancia. A veces en algunos ejercicios, sobre todo en el de la crónica del carnero, les pedí de que me escribieran el significado de ciertas palabras y simplemente me dejaron hasta acá. Y entonces yo, bueno, ¿será que cuando yo encuentre la palabra nigromante, sabré qué es nigromancia? Entonces, lo que no encuentre, pues tengo que mirar qué es la nigromancia. Cuando yo digo nigromante es un adjetivo. ¿Alguien que me explique qué es un adjetivo? Es una palabra que habla ¿sobre qué? Es ¿Qué una descripción o caracteriza el caracteriza. sustantivo? Ok, Jean Paul y Juan, una descripción o una característica, no solamente de alguien, sino de un objeto, un lugar, una persona, etcétera. Eso es un adjetivo. ¿Y qué es un Vale. sustantivo? Un sustantivo es una palabra que clasifica un animal o Ajá. describe un animal, un objeto, una cosa, etcétera. Si yo digo amor, ¿amor es un sustantivo? Creo que no, profe, ¿Es un creo que adverbio? eso sería un adverbio o un adjetivo, si no estoy mal. No, el amor es un sustantivo. Lo que pasa es que, como dijo Jean Paul, casi siempre cuando nosotros hablamos de sustantivos, simplemente los clasificamos y los categorizamos en persona, animal, cosa. No, también las cosas abstractas como los sentimientos, ¿sí? O las ideas no concretas también son sustantivos. Entonces, cuando yo hablo de la palabra amor, también es un sustantivo. ¿Listo? Cuando hablo de un adverbio, los adverbios son palabras que cambian los verbos. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir lo siguiente, yo entro a clases virtuales, ¿sí? Esa es una oración simple. Pero el sentido cambia cuando yo digo, por ejemplo, yo siempre entro a clases virtuales. La palabra siempre es el adverbio porque ahí ya la palabra siempre me está dando una frecuencia de con qué yo asisto a la clase. Entonces, ahí ese siempre me está cambiando el verbo. Cuando una palabra cambia el sentido de una acción o de un verbo, eso es un adverbio. ¿Listo? Entonces, pilas con la diferencia entre un adverbio y un sustantivo. Les decía que la nigromancia es un sustantivo y la nigromancia es la adivinación mediante la invocación de los muertos. Entonces, por eso aquí la imagen representativa. ¿Listo? Entonces, eso es la nigromancia. Y deslenguado, como nos decía Lady, en este caso también tenía mala fama por ser deslenguado y la persona deslenguada es un adjetivo, una característica, una descripción y es una persona que es desvergonzada, atrevida, insolente o irrespetuosa. Entonces, ¿por qué la gente creía que este doctor era irrespetuoso? Alguien que me diga. Profe, si no estoy mal, creo que era porque pues tenía algunos conflictos con otros doctores que no le llevaban la corriente haciendo pues lo que tú nos explicas que es la nigromancia. Exacta. Y por qué era, Dime, dime, Jean Paul, qué pena. porque era controvertido? Controvertido, sí. Exactamente. Y era controvertido sobre todo para la Iglesia Católica. Entonces la gente le decía que era deslenguado porque no estaba tan así afín a la doctrina católica. O sea, no seguía como los reglamentos de la Iglesia Católica para curar los enfermos en esa época. ¿Listo? Entonces, importante también cuando yo tengo palabras desconocidas, busquémosle un poquito el significado para poder entender parte de la historia.
Aparte de eso, también tenemos esta otra cita que se decía y nadie lo desmintió nunca, que había resucitado a un muerto. Y digamos que eso era escandaloso para la época, que a través de diferentes prácticas, pues que resucitara un muerto, entonces digamos que era escandaloso y atrevido porque pues prácticamente se creía como si fuera Jesús o un Dios. ¿Listo? Por eso tenía mala fama. Profe, una pregunta. Señora, ¿En Colombia se ve la nigromancia? sí, incluso la religión yoruba todavía persiste en la parte de la región Caribe y la parte de la región Pacífica, ¿listo? Pero digamos que no se ve tan marcado como en otros países. La nigromancia aquí en Latinoamérica se ve muy marcada en Haití, ¿listo? Y en la parte de Nueva Orleans, sobre todo porque tiene mucha parte africana en la parte de Estados Unidos, digamos que ya es otro proceso de conquista ahí en la parte de Nueva Orleans. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, Profe, señor. aquí de pronto, pues en Sudamérica creo que también se ve un poquito en esas colonias francesas que hay aquí en Sudamérica, que no me acuerdo cómo se llamaban Las exactamente. Guyanas. Exactamente, profe. Muy bien. Creo que ahí también se ve un poco la nigromancia. Exactamente. Entonces, recordemos que entre Brasil y Venezuela hay una cadena de 3 Guyanas, que como lo dijo Juan, fueron colonias francesas y sobre todo tenemos la Guyana francesa, que está creo que en la mitad, no me acuerdo de las 3 Guyanas, que también practican actualmente este tipo de ritos. ¿Listo? Entonces, continuamos. La otra pregunta que también estaba era, ¿por qué el marqués puso de vuelta a Sierva María en la habitación de la abuela? Aquí voy a leer una de las respuestas correctas que ustedes mismos colocaron. Entonces dice, el marqués le devuelve la habitación de la abuela a Sierva María, ya que Dominga había fallecido y no tenía nadie que se hiciera cargo de ella. Por lo tanto, él ahora la cuidaría y estuviera más pendiente de su enfermedad. ¿Listo? Recordemos que cuando tenemos en una pregunta el por qué, en pregunta van los dos signos de apertura y de cierre, luego ese por qué en pregunta va separada la palabra. Y cuando la vamos a responder, tiene que ser seguida. En inglés sí está un poco más demarcada la diferencia, entonces en inglés en una pregunta es why y en respuesta es because. Entonces, si yo tradujera esta pregunta es, why the Marquise came back Sierva María to her grandma's room. ¿Listo? Entonces sería como la pregunta. Entonces, en pregunta es why. Cuando la vamos a responder, entonces es because Dominga has passed away and he didn't have anybody who takes care Sierva María. Digamos que sería como la respuesta. Entonces, en este caso en la respuesta es because, porque. ¿Listo? Ese porque va seguido en la parte de español. Bueno, aquí algunas fallas en ortografía, entonces recordemos que cuando tenemos un hiato, Jean Paul nos estaba hablando de un diptongo, pero también tenemos un hiato. Cuando tenemos el hiato IA, este IA va con tilde. Entonces, por ejemplo, tenemos la palabra día, tiene tilde en la I, tenía, tiene tilde en la I. ¿Listo? Cuidaría, tiene tilde en la I. ¿Listo? Entonces, cositas así también. Había, muy bien. Tiene tilde en la I, exactamente. Entonces, pilas. Bueno, siguiente. Tenemos otra respuesta que está aquí, perdón. Otra respuesta que está aquí bien hecha. Bueno, hay algunas cositas, algunos fallos, pero entonces, porque está completamente determinado a tomar las riendas de la casa, porque Bernarda estaba enferma y pues digamos que ya la casa estaba como un poco en descontrol con los esclavos, entonces esta es otra buena respuesta. Pilas, aquí la demarcación de la mayúscula inicial, lo que yo les decía, va con mayúscula inicial, va separada y tiene tilde. Marqués, tilde en la E, ¿listo? Sierva María, recordemos los nombres propios, insisto que los nombres propios tienen que ir con mayúscula inicial y la respuesta porque va seguido como les estaba explicando ahorita. Continuamos.
Otra de las preguntas en las cuales ustedes como que tuvieron algunos fallos y hay que aclarar un poco más es esta. Porque yo visitaba, que sí, acá. El micrófono, porfa. Micrófono, por favor. Sí, señor. Ya iba a decir eso. Gracias, María Angélica. Listo, entonces, ¿quién era Dulce Olivia? ¿Por qué ella visitaba al Marqués por las noches? Entonces, aquí tenemos dos respuestas buenas, pero también otra observación. Cuando tomemos las fotos, tratemos de que no sean así tan oscuras. Pues digamos que aquí yo amplié la imagen y pude leer, pero entonces tener en cuenta ese tipo de cosas, listo, para que se me facilite un poco la lectura. Pero es que hay Tenemos- dispositivos que no las toman tan claras, profe. Hay dispositivos que no las toman tan claras, pero cuando tú tomas una foto, al final cuando te dan la opción de editar, ahí tú puedes poner filtros y con los filtros también me ayudan a aclarar un poco más la imagen. Para las fotos les recomiendo una aplicación llamada CS Scanner que escanea las fotos y las puede entrar a Classroom normalmente. Exactamente, incluso esa aplicación de Cam Scanner también nos puede convertir las imágenes a PDF. Entonces, cuando es el PDF, incluso ya puedo bajar un poco más las imágenes. Pero bueno, son observaciones chiquitas. En cuanto a la pregunta tenemos, ay, perdón, la siguiente. ¿Quién era Dulce Olivia? Era la mujer con la que el marqués se iba a casar antes que lo obligaran a casarse con doña Olaya de Mendoza. E iba por las noches para limpiar la casa. ¿Listo? Ahí falta como un poquito de reacción. Y iba por las noches a limpiar la casa del marqués. O sea, yo le cambiaría el para a un A. ¿Listo? Entonces, pilas. Dulce Olivia, marcación de mayúsculas. ¿Listo? Importante. Acá tenemos otra respuesta. Era una loca. Ella visitaba al marqués para que su amor durante mucho tiempo, bueno, aquí hay cositas de reacción, sino que para que su amor dure mucho tiempo. Entonces, Profe, yo lo resumí de tal manera el cual me salió que decía que ella iba a ser como su esclava en la casa y, perdón que lo diga, en la cama. exactamente, bueno. Aquí digamos que estas dos respuestas nos resumen un poco más esta pregunta. En este caso era una loca, recordemos que la casa del marqués colindaba o limitaba A un manicomio. con el manicomio y del manicomio pues digamos que había un pequeño acceso desde el jardín, se podía ver también todo lo que hacían las locas del manicomio y Dulce Olivia era una de las locas que estaban ahí en ese manicomio. El papá del marqués se da cuenta y pues digamos que le prohíbe el amor entre Dulce Olivia y el marqués y por eso lo quiere desheredar y lo obligan a casarse con esta otra señora que es doña Olaya de Mendoza. ¿Listo? Entonces, aquí está. Una observación chiquita, no se sientan ofendidos si tomo ejemplos de ustedes mismos, sino que pues también trato de que dentro de su mismo trabajo vean que hay cosas que hacen buenas y hay otras cosas que tenemos que corregir. Listo. Y una de las cosas que tenemos que corregir es esto, por eso está esta carita. Si analicemos esta pregunta y esta respuesta, hay varios fallos. Uno, ¿quién va tildado? Tiene tilde. Doña Olaya va aquí con mayúscula. Entonces, si leemos aquí, dicen, ¿quién era doña Olaya de Mendoza? Era la esposa de Mendoza el que murió. Entonces, al leer esta respuesta, pues sí me enfado un poco porque si ustedes se dan cuenta, aquí no se nota que haya una lectura total del libro. Y entonces, pues digamos que era la esposa de Mendoza. El marqués no se llamaba así, ¿sí? Entonces, Ella fue una alumna del Domenico que había obtenido con honores la licencia para enseñar música y cantar en la escuela y eventos. ¿qué es un dominico? Domenico. ¿Qué es eso? Ahí me faltó buscarla. Exactamente. Ahora bien, tú me estás dando parte de la respuesta que nos da el libro, pero la idea es que me hablen también desde sus propias palabras. ¿Listo? O sea, resalto eso con sus propias palabras. Profe, Acá, señor, si no estoy mal, dominico es una orden religiosa. sí, pero no es, es dominico, es una orden religiosa. Muy bien. Ahora bien, aquí tenemos esta respuesta. Doña Olaya de Mendoza, aquí le faltó el de Mendoza, era una hija heredera de un grande de España, la cual se volvió esposo de Ignacio el Marqués por obligación. Ella falleció de un relámpago.
Muchos de ustedes me explicaron quién era doña Olaya de Mendoza, pero algunos de ustedes no me explicaron cómo murió. ¿Listo? Porque Aquí no estaba la pregunta. Ay, sí, sí estaba, perdón. estaba la pregunta. Sí estaba la pregunta. ¿Listo? Ahora bien, Murió de un, dime, murió de un relámpago. de un relámpago, sí señor. Ya vamos a mirar eso. Aquí tenemos la citación del libro, dice, desbordado por el terror en la heredad desierta, es decir, el papá del marqués le dijo, no, pues si usted no se casa con otra persona, si usted sigue con su amor desbordado por Dulce Olivia, pues lo voy a desheredar, no va a obtener nada de mi herencia. Entonces, ¿qué pasó? Pues Ignacio, el marqués, renunció a su amor y se sometió a los designios del padre. Si vemos aquí tengo la palabra subrayada Ignacio porque en español antiguo no existía la I que conocemos, la I latina, sino que existía esta I, ¿listo? Esa Y o la Y griega la utilizaban al principio de las palabras, o sea, cuando las palabras empezaban con I, en español antiguo no las colocaban como I latina, sino con Y. Por eso vemos así escrito Ignacio. Le impuso una cláusula testamentaria de casarse con la heredera de un grande de España. Entonces, digamos que él se ve obligado, el marqués, que se llamaba Ignacio, se ve obligado a casarse con quien le diga a su papá. Como lo veíamos en los videos, pues los matrimonios en la época de la colonia e incluso esa costumbre se va a extender un poco más a mediados del siglo XX, los matrimonios eran arreglados. Hay países todavía, como en la India, que los matrimonios, y en África también, los matrimonios siguen siendo arreglados, como le pasó a nuestro querido Marqués, el papá de Sierva María. Ahora bien, ¿cómo murió? Entonces, acá tenemos dos citas de cómo murió. Entonces, si lo vemos aquí en la imagen representativa, tenemos de que ella murió por un rayo. Aquí tenemos la citación, dice, la vida no les dio tiempo. Un 9 de noviembre estaban tocando a dúo bajo los naranjos porque el aire era puro y el cielo era alto y sin nubes, cuando un relámpago los cegó. Un estampido sísmico los sacó de quicio y doña Olaya cayó fulminada por la centella. Centella es un sinónimo de rayo. ¿Listo? Entonces murió así, doña Olaya de Mendoza. Y recordemos que una de las costumbres de los esposos era que tocar el instrumento que doña Olaya le enseñó al marqués y en el jardín tenían árboles de naranjos, entonces por eso la imagen representativa. Luego dice, ¿Y se caían? dime, Si tocaban el instrumento, se caían los naranjas. Las naranjas. hay hay una parte del libro que así lo dice, sí señor. Dice, luego tenemos esta otra parte de la historia. Al regreso del cementerio lo sorprendió una nevada de palomitas de papel sobre los naranjos del huerto. Atrapó una al azar, la deshizo y leyó, ese rayo era mío. Entonces aquí vemos la parte del realismo mágico. Ustedes pueden creer, ¿será creíble que después de que alguien muere fulminado por un rayo, salga un papelito y un mensaje que diga, ese rayo era mío? ¿Eso es creíble? Eso depende, profe. ¿Por qué depende? Pues, por ejemplo, en algunas religiones, por ejemplo, en la católica se puede decir que sí, pues ya de todo eso de los espíritus, de que pues siguen por ahí 7 días, bueno, pero hay otras religiones que piensan que solo se murió y No, no ya. es creíble, profe. Otras, Espérate, otras, Jean Paul. Sigue, Juan. otras que piensan en la resurrección en diferentes animales o etcétera. Pues por eso yo digo que es un poco dependiendo de uno de la religión que venga. Ok, Yo también pienso lo que dice Juan. Yo creo que depende de la persona que lo lea. ok. Y Jean Paul, ahora sí, qué ibas a decir? Pues digo que no es creíble porque lo que habla la profesora del realismo mágico es que dice que por las características y elementos, el realismo mágico son elementos fantásticos en la narración, con lo que se pretende profundizar en la realidad a través de lo mágico. Es Bueno, que el término es un poco contradictorio de lo que se exacto. tiene. Pues porque Ujú. uno dice realismo mágico, o sea, es como algo contradictorio a la misma palabra. Exacto.
Bueno, vamos a mirar un poco qué es eso de realismo mágico. Entonces, aquí en la diapositiva volvemos con Gabriel García Márquez y las mariposas amarillas, que es una tarea que tenemos para la próxima semana. Y dice, el realismo mágico es un movimiento literario, también es artístico, pero sobre todo literario. Aquí en Latinoamérica es un movimiento que se originó aquí en Latinoamérica a mediados del siglo XX, que intenta mostrar lo irreal o extraño como algo cotidiano o común. Su objetivo no es el despertar emociones, sino expresarlas, siendo además y sobre todo una actitud frente a la realidad. Entonces, digamos que es como la exageración de situaciones reales con la combinación de cosas fantásticas o mágicas. Hipérbole. Sí, la hipérbole es una exageración, pero con lo que decía Juan de que es como algo contradictorio, cuando yo tengo la palabra realismo mágico, otra figura que nos habla de contradicciones es el oxímoron, que después vamos a ver esas figuras literarias. Dice, el realismo mágico es un tipo de narrativa en lo cual lo extraño, lo particular, lo peculiar se presenta como algo normal, como algo cotidiano. Es una narración basada en la observación de la realidad donde tiene cabida singularidades, o sea, algo extraño, y extrañezas dentro de la normalidad. Y en la mayoría de obras de Gabriel García Márquez está muy marcado y muy presente este realismo mágico. O sea, digamos que uno de los autores más representativos de esta corriente literaria es nuestro escritor Gabriel García Márquez. Y en la parte de nuestro libro, pues vemos más o menos cómo murió y pues lo vamos a ver mucho más con otros episodios de cómo se ve presente y marcado este realismo mágico. Ahora bien, otra de las preguntas que hay que aclarar es por qué Bernarda entró en un estado de delirio y se refugió en el trapiche. Aquí en la respuesta, si ustedes ven en esta primera imagen, pues me está respondiendo lo mismo. Dice, se refugiaba en el trapiche porque porque tenía estado de delirio. Aquí en esta respuesta no me están brindando nada de información. Acá ya nos dan luces en la pregunta anterior de qué enfermedad estaba sufriendo Bernarda. Recordemos que Bernarda es la mamá de Sierva María y Bernarda estaba enferma, se pasó, dice, bueno, no entiendo acá una parte, dice de la forma excesiva de que comía miel y cacao. Entonces ella estaba enferma del hígado a cada rato, digamos que la enfermedad también le provocó amarguras y pues también era por el uso excesivo del cacao puro y de la miel. Pero entonces, acá también nos dice, Bernarda entró en estado de delirio en el trapiche porque mataron a Judas, que durante las últimas semanas había sido muy importante para ella. ¿Quién es Judas? En la historia del amor y otros demonios. Profe, si no estoy mal, Judas era como el amante de Bernarda, el Ajá. cual pues la misma Dominga del Viento lo descubrió, pero Bernarda la amenazó para que no le contara nada a nadie. Muy bien. Y a Judas lo matan en una pelea que él sostuvo y pues cuando Bernarda se entera de su muerte, pues por eso entra en un estado de delirio y se refugia en el trabajo, en el trapiche. Después de eso, aquí dice, habla sola, compartía noches de orgías con esclavos después de la muerte de su amante y se refugiaba en el trapiche odiando a todo el mundo, incluyendo a su propia hija. ¿Listo? Profe, y si no estoy mal, pues también está, pues después de lo que pasó, también le tenía como un poco de miedo a Sierva María, pensando que tenía como un espíritu al lado de ella. Exactamente. Muy bien. Listo, chicos. Ahora bien, todo lo que hablamos en esta clase del día de hoy está condensado aquí en la bibliografía. ¿Sí ven? Acá tenemos, bueno, si ustedes se dieron cuenta en toda la presentación, pues yo saqué citas textuales, ¿sí? La mayoría de ellas del amor y otros demonios, y también de esta página web donde saqué lo de la religión yoruba. Así es como yo tengo que hacer una bibliografía, ya en las clases anteriores les había explicado cómo sacar una bibliografía, pero entonces otra de las tips para hacer esta bibliografía es que siempre debe estar en orden alfabético, entonces si ustedes ven aquí, el libro de Gabriel García Márquez no está de primera, sino que al hacer la referencia, yo tengo que hacer las referencias desde un orden bibliográfico. Entonces, recordemos la forma en cómo hacemos las bibliografías, que yo ya lo había explicado en clases anteriores,
y si no, pues revisemos las grabaciones de las mismas que también coloco dentro de la plataforma. Entonces, recuerden también que aparte de los comentarios de Google Classroom, ustedes también me pueden escribir al correo por si necesitan algo, algunas dudas. Y recordemos que en el blog está el libro para los que no han hecho la lectura y también subo y cuelgo los videos que también hemos compartido con el tema de la literatura de la colonia. No sé si hasta aquí alguien tenga preguntas. Bueno, importantísimo. Bueno, ya me quedan 3 minutos, pero sí hay una parte que sí quiero compartir con ustedes. Permítanme un segundito. Que es que, ¿cómo son las notas? Recordemos que el cierre del periodo fue el día viernes, que pues desde el viernes y este fin de semana, si lo han notado, pues me he dedicado a calificarles muchos de sus trabajos, pero pues hasta el día de ayer recibí los últimos. No voy a recibir más porque pues la idea era que el cierre de este periodo fuera el viernes, como lo decían y como lo habían avisado. En la plataforma, pues desde la clase pasada también les dije que estuviéramos pendientes de la plataforma, de las novedades. Yo estoy, digamos que al pendiente de algunas observaciones y recordemos que para hoy estaba programada a entrar a la clase de hoy. Aquí digamos que las novedades no solamente ustedes pueden compartir, sino yo también las notificaciones de la clase. Recordemos que tenemos una tarea pendiente de la autoevaluación, que para mí es importante porque voy a tomar ciertas observaciones y les voy a preguntar cositas de lo que me han escrito hasta el momento. Y pues también compartí con ustedes las notas parciales. Entonces, pues aquí en total tenemos unas notas parciales. Si ustedes se dan cuenta, pues falta aquí la nota del cuestionario que pues que ya la tengo en planilla física, pero pues este es el total de todas las notas que tenemos hasta el momento y que pues que la otra semana ya voy a publicar las notas finales como tal, acompañadas con la autoevaluación. Por eso no les publico todavía las notas finales como tal. Entonces, pilas porque pues algunos este fin de semana, desde la semana pasada también les vine insistiendo a que mejoraran las notas y que entregaran todo. Y pues los que han entregado, muchos de los que están aquí conectados, sí entregaron, hicieron correcciones, pues ustedes se dieron cuenta que están reflejadas dentro de sus propias notas. La próxima clase vamos a dar inicio al tercer periodo. Este tercer periodo inicia el 24 de agosto y pues el día de hoy tienen plazo máximo para la entrega del proyecto STEAM que hace parte del 30% de la nota en todas las asignaturas. Profe, Hasta yo tengo una duda con esta asignatura. Señor, rápido porque me queda menos de un minuto. Dime. Si acaso nos volvemos a conectar otra vez, por favor. ¿Listo? Voy a terminar la reunión y nos conectamos 5 minutos más. ¿Listo? Vale.